René, si quieres nada más ahí controlar la cuestión de los micrófonos para que los tengamos todos en silencio. En cuanto le demos ahí la palabra a Juan Carlos Mendoza. Juan Carlos es un investigador que tiene algunos trabajos de investigación. Ya tiene algunos años haciendo investigación y haciendo unos videos. Y precisamente se metió a revisar y a checar este evento de Madera 65, así se llama la conferencia. Estos eventos que suceden en donde Juan Carlos hace la investigación, inclusive de campo. Va a Ciudad Madera, hace entrevistas, tiene ahí contacto con algunos familiares o descendientes de los que lucharon por ahí. Y bueno, ya él nos dará más detalles en este trabajo que ha preparado para nosotros. Agradezco de antemano a todos aquellos que se conectaron, que estamos viendo aquí de la región lagunera, de México. Qué bueno que se conectó Alberto Lara, que ya hacía rato que nos estaba comentando. Y bueno, finalmente vamos a darle la palabra al licenciado Juan Carlos Mendoza con el tema Madera 65. Tienes el micrófono apagado, Juan Carlos. Ok, ahí está. Pues primero que nada, licenciado, muchísimas gracias por la invitación para poder compartir con ustedes parte del trabajo de investigación que hemos hecho a lo largo de estos años aquí en Chihuahua. Y pues siempre agradecido por la invitación que hacen para poder tener una plática con todos los compañeros, ¿no? También quisiera aprovechar para presentar, por ahí está Mónica Romero Velázquez, que es una compañera de TV Azteca de hace muchos años, con la cual hace poco estamos empezando a plantear la posibilidad de grabar otro documental acerca de la guerrilla en México después de los años del 65, ¿no? Lo que viene siendo la guerrilla de Óscar Eguiarte y otros personajes que se dan en el norte de México junto con este grupo de la Mar y otros que se derivan de lo que fue el movimiento del 65, ¿no? Entonces les agradeceré a todos los compañeros que tengan información, que hayan participado en esos años, que conozcan gente que estuvo involucrada en todos esos movimientos, pues que nos puedan contactar porque queremos contar su historia. Tenemos tiempo ya escribiendo y haciendo documentales y bueno, nos gustaría poder realizar ese tema, ¿no? Tocando ahora lo que es Madera 65, pues bueno, a mí se me hace más interesante poder analizar el problema desde el principio, desde el mero principio, ¿no? Porque para poder entender Madera tenemos que hacer un análisis no solamente de lo que pasó en Chihuahua, sino lo que pasa en México a nivel nacional, pero también a nivel mundial, ¿no? Porque vienen siendo es una cadena de situaciones difíciles las que van por, las que nos hacen llegar a lo que es esta coyuntura en Madera 65, ¿no? Me gustaría, primero que nada, si nos puede ayudar el compañero ¿es René? Sí. ¿Nos pudieras ayudar con un video que preparamos? Bueno, que es algo así como un resumen de lo que es Madera 65, el documental, para poder entrar en materia. ¿Qué les parece? Sí, se está viendo, ¿eh? Sí.
los acontecimientos más importantes del país y de la historia contemporánea de la segunda parte de del siglo XX. Represión, en una palabra, un gobierno estatal autoritario y represor. El grupo de Madera, el 3 de septiembre de 1965, se convirtió en el símbolo de las luchas sociales en este país en los años siguientes. No tenía idea, pero tenía una idea de que había una lucha y que había algo que venía. Eso es una cosa, y decir que nos tenían comprados o que nos tenían bien, no es cierto. Estaban preparados, sí tenían manuales de guerra de guerrillas, sí tenían de alguna manera adiestramiento. El problema de Madera es un capítulo de la historia de Chihuahua que está integrado y documentado de una manera real que sucedió. Fueron catalogados por el poder, por los que estaban en el poder, los catalogaron como gavilleros, como bandidos. Pero esto ha sucedido siempre. Sobre todo la defensa de la Revolución Cubana, de que sí estábamos convencidos que sí se podía, que a través de las armas íbamos a acabar con las injusticias del Estado y del país. Creo que era el gobernador menos adecuado en ese momento para enfrentar las movilizaciones que se estaban dando en el Estado. 125 sardos. Estamos hablando de una guerrilla, de la primera guerrilla rural aquí en México. Estamos hablando después de la primera guerrilla urbana o estudiantil que se da aquí. Estamos hablando de que aquí radicaba hasta donde se tomó el nombre de la Liga 23 de septiembre, aquí se dio. La guerrilla popular. En Madera mueren campesinos, estudiantes y maestros, porque confluyeron los tres en grandes movilizaciones. El 23 de septiembre, muy presente. Ni sinvergüenzas, ni mañosos, Año de 65. ni siquiera antigobiernistas, eran luchadores por la justicia. Casi por la madrugada, el cuartel se estremeció. Yo esto lo cuento ahorita sin dolor, totalmente sin dolor. Yo, insisto, me siento muy orgulloso de mis hermanos. Con los hombres que escogió. No es una mitología de un sector no, de ninguna manera. Una granada en la mano y la confianza. Somos un pueblo desmemoriado de este tipo de cuestiones, que no hemos tenido la responsabilidad ni el gusto de que las nuevas generaciones conozcan, que sepan que hubo una época que los jóvenes tenían una serie de ideas sociales y que se preocupaban. En la medida en que no seamos capaces de comprender los procesos sociales en su propio contexto social, vamos a estar dando tumbos en nuestra comprensión histórica, en nuestros análisis políticos y en nuestra conducción a futuro de nuestros propios pueblos. Se acapararon la tierra los Borunda y Alemán. Toma tu rifle y pelea como lo hacen los gaitán. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante.
Ok, esperamos, ¿eh? Juan Carlos, tú dices que... Ok. No, los escucho, no, es que como no veía la pantalla, pero bueno, pues continuamos con la plática, ¿no? Madera 65 yo creo que deja muchas situaciones interesantes, ¿no? Porque fue la primera gran acción insurreccional de la guerrilla contemporánea en México. ¿Sí? Aunque había existido los levantamientos, primero que nada, de algunos caudillos como Rubén Jaramillo en lo que es el estado de Morelos, en lo que es el Morelos y parte de Guerrero. No habían tenido este enfrentamiento, no se había dado un enfrentamiento nuevamente entre los soldados y el pueblo, ¿no? Lo que son campesinos, obreros y también maestros, ¿no? O sea, gran parte de lo que era la sociedad de ese entonces participó en esta situación. Y bueno, también fue la acción más importante que realizó el Grupo Popular Guerrillero. Aunque tuvieron algunos enfrentamientos con el ejército y con las fuerzas policíacas anteriores en el 63, 64 y a principios del 65, fue ahora sí que una estrategia planeada que desgraciadamente pues existen los antecedentes de que fue una situación que había sido ya descubierta por algunos infiltrados que tenían el mismo movimiento, ¿no? Y bueno, este hecho se realizó la madrugada del 24 de septiembre de 1965 y fueron maestros, campesinos, estudiantes, líderes agrarios, los que intentaron tomar por asalto el cuartel del ejército mexicano en el poblado de Madera. Fueron 13 personas dirigidas por el profesor Arturo Gamis y el el doctor Pablo Gómez, quienes ya estaban cansados de la explotación y de los agravios y los despojos de los caciques, ganaderos y campañas madereras, los algodoneros, cobijados por el gobierno y el general en ese entonces el gobernador del estado, Praxedis G. Durán, que se tomó esta acción, ¿no? Se decide tomar por asalto lo que fue el cuartel. Pero sería muy interesante hacer un análisis. Si me permiten un segundo, disculpa, ¿no hay imágenes? Sí, tenemos imágenes ahí. No sale. No, porque no se ve nada, ¿eh? Hay por favor, la persona que nos está echando la mano con la carpeta. ¿Cuál? O déjame ver si aquí te las puedo compartir. No. Sí, o sea, tú me dices las imágenes. Vamos con la primera, habitantes de la zona de la principios de 1900, es la número 1. A ver, ahí sí se está viendo. No. No se ve, ¿eh? Bueno, déjenme comentarles que gran parte de estas fotografías las pudimos rescatar de un acervo fotográfico que por casualidad cayó en nuestras manos, que eran de más de 400 fotografías que se tomaron en el periodo de... Son las primeras, esta es la número 34. René, tienes que salirte y volver a compartir la pantalla, ¿sí? A ver, ahí se está viendo. Sí, ya. Ahora sí, ok. Ok. ¿Cuál? O autoriza a Juan Carlos para que él pueda compartir su pantalla. Mira, tengo... Dale autorización de compartir. O sea, ese es el primer archivo la primera imagen, Juan Carlos. Ok. Esa es la primera que tienes. ¿No sí, te llega la numeración? Sí, es el número 1. Ok, déjame ver si puedo compartírtelas de aquí de la carpeta. Sí, o sea, que tú la muestres como las tengas ahí, porque este fue el orden que me enviaste. Esa corresponde a la 30, según aquí. Mira, si me puedes dar pantalla. Bueno, voy a dejar de compartir.
Es que, ¿sabes que no encuentro la... Es que se cuenta que entré, pero estoy con la computadora y con el celular, pero no encuentro... Déjame ver como que estoy con la computadora, ¿sí? No. Ok, déjame ver si puedo compartirlas por lo que es WhatsApp. Es que tienen que autorizarte, Juan Carlos, Sí, a compartir archivos. Pero no sé quién es el que cita, si Manuel o René, el dueño de la sala es el que tiene que autorizar. Sí, está alguien que- autorizado, sí. Mira, puedo compartirles, pero por medio de la computadora, nada más que no sé qué nombre tiene esta. Donde share screen, ahí en donde está verde, y luego ya te aparece tu pantalla. Ok. Manuel, ¿eres tú el administrador? Sí, ¿Tú eres el que... ¿Sí? ¿Eres tú? sí. Sí, ya. Autorízale a Juan Carlos. No, sí, ya está. Autorízale a Juan Carlos Sí, ya a está. compartir archivos. No, sí, ya está eso. Ok. Sí. A ver. Sabes que se me va a hacer un poco difícil. Mónica, ¿te las puedo pasar? ¿Te puedo pasar las fotografías? Las que te pasé por WhatsApp ayer, ¿me las puedes compartir? Sí, te las envío. Ok. Mira, no sé si tienes la numeración. Pero dime cuál, así en el orden en el que me las enviaste, te las puedo ir pasando. Más bien, si quieres te voy pasando las fotos y las vas compartiendo. Ok, Creo que va a ser más fácil. muy bien. Ok, ahí te van. Déjame un segundo, compañeros. Diablos. Ok. Bueno, continuamos. Bueno, analizando un poco lo que pasa en México durante los años cercanos a los años 60, teníamos que ver un poco la rebelión que hubo de los ferrocarrileros, que fue en 1950-1960, que afectó los estados de Sinaloa, afectó Nayarit y también Jalisco. En 1962, el asesinato en Morelos de Rubén Jaramillo, previo a la visita que hizo John F. Kennedy a México por esos años, que por ahí se dice que fue un encargo de parte del gobierno para callar las protestas de Rubén Jaramillo. Y también en el 65, bueno, se produce el levantamiento en Chihuahua. Pero en México existía un descontento de parte de la población civil, que en varios puntos de la República Mexicana estaban levantando voces por estar ya hartos de la falta de democracia y la falta de escuchar las voces de las personas más necesitadas. Porque tomemos en cuenta que en ese México de los años posrevolucionarios, después de la revolución que se vive en México, el mandato de los presidentes que eran emanados de la revolución, que fueron muchos de ellos generales, pues había muchísimos atrasos, ¿no? Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando se da esto del agrarismo con la presidencia de Lázaro Cárdenas, que empiezan a llegar personas a diferentes zonas para repartir la tierra. Bueno, Chihuahua no fue la excepción, ¿no? Pero Chihuahua en ese entonces no estaba preparada para ese reparto agrario. Pero también en México, esto es lo que estaba pasando, pero a nivel mundial había también muchísimos problemas que derivaron a esa falta de tolerancia a la cerrazón de parte del gobierno, ¿no?
En 1947, las dos superpotencias, lo que es los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como Rusia, se dividen. Hay un rompimiento y esto genera la Guerra Fría. La Guerra Fría que, bueno, buscaba tener posiciones en ambos lados de los continentes, o en los diferentes continentes, para poder dominar tanto un país al otro como el otro a uno, ¿no? Imponer las ideas capitalistas, imponer lo que eran las ideas socialistas. En 1949 China se vuelve comunista. Y bueno, esta escalada de tensión, bueno, que se empieza a vivir desde 1949, deriva también en lo que fue la Guerra de Corea. Por ahí de 1950 se dan los primeros desencuentros entre Corea del Norte y Corea del Sur. En 1950, invade Corea del Norte a Corea del Sur en junio de ese año. Y bueno, en América Latina, Marcos Pérez establece una dictadura en Venezuela que significó un atraso en derechos humanos y otros problemas para esta nación centroamericana, ¿no? Pero también, bueno, en 1953 empieza el movimiento se da la primera lucha en la isla de Cuba, donde Fidel Castro y su hermano Raúl Castro encabezan un levantamiento en la ciudad cubana de Santiago. Y pues fue duramente reprimido por el régimen de Fulgencio Batista, ¿no? En el 55, en 1955 se da otra vez un enfrentamiento entre las dos Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, y bueno, es el inicio ya ahora sí formalmente de la guerra. 1957 se da esto del satélite Sputnik, bueno, esa carrera armamentista que se lleva hasta lo que es el espacio, y en 1959 triunfa la Revolución Cubana. Déjenme compartirle algo más de material a Mónica. Aquí está ya la imagen, ya se está viendo. Ok. O sea, aquí se está viendo Ahí la tenemos imagen. algunas imágenes de la visita que hace John F. Kennedy a México. Y bueno, aquí está haciendo un recorrido con López Mateos por el centro histórico, pero bueno, en el centro de la ciudad. Dame un segundito, déjame compartirles fotos. ¿Por qué está encapuchado ese amigo? Ok. Estas fotografías son por ahí de 1910, en la zona de la Bavícora. Ahí está. En toda esta zona maderera pues sí, de Ciudad Madera. Sí. Ok. Bueno, en 1962 se da la crisis de los misiles. En el año, en el mismo 62, John F. Kennedy visita México. Y también en 1963 es asesinado John F. Kennedy. Entonces, como podemos ver, existieron muchas cosas de impacto que afectaron directamente en esos años. Estoy en una llamada ahorita, sí. Si quieres te hablo más tarde. ¿Cuál es tu nombre? Alfonso de Andar, de Licias o de Juárez. Juárez, ok. Manuel, Ahí te apaga el llamo. micrófono, Manuel. Aldarete, apaga tu micrófono, por favor. Ok. Moni, ¿me apoyas con las primeras fotos que te mandé de los campesinos? Por favorcito. Bueno. Hay estos antecedentes que tenemos de 1900. Bueno, vamos a volver ahorita a 1900. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces con esta zona de la Bavícora? A finales de 1800 se le concede a esta zona de la Bavícora a la familia Hertz, quienes eran dueños de los medios de comunicación más importantes en lo que era Estados Unidos. De este a oeste eran dueños, tenían unas cadenas
bueno, eran dueños de casi todo lo que eran medios de comunicación de ese entonces. Telégrafos, radios, bueno, no sé, no radios, pero teléfono, perdón, lo que eran periódicos, lo que eran telégrafos. O sea, ellos tenían ese monopolio y Porfirio Díaz les concesiona esta zona de la Bavícora. Aquí tenemos una fotografía que yo creo que es de las pocas que se toman de Randolph Hearst visitando esta zona de la Bavícora. Estas fotografías, como les comentaba, me las encontré por casualidad en un archivo fotográfico de una familia conocida de aquí de Chihuahua. Y dentro de todas las fotografías que venían, bueno, venía la vida cotidiana, pero nos encontramos dos fotografías, que son, una de ellas es esta, donde pues vemos a este señor William Randolph Hearst visitando pues sus terrenos aquí en México, ¿no? Esta zona, esta familia la ocupaba principalmente para la cría de ganado, explotación forestal y cría de caballos finos. Y bueno, se crea el ferrocarril en ese entonces también, ¿no? Ya para 1911 se crea el municipio de Madera, debido a los recursos forestales. Lo que era ahorita les digo el nombre, el que era gobernador en ese entonces le da el título de municipio. Para 1925 se crea el primer ejido en esta región, siendo muy pocas las tierras que se repartieron, y las tierras que se repartieron se vuelven a repartir entre las familias acomodadas de ese entonces, ¿no? Fue una repartición que no hizo cambios sustanciales en lo que era la población común y corriente, sino que volvían otra vez a repartirse, pero en manos de personas, pues de las personas de siempre, ¿no? Para 1938 y 39 llega Socorro Rivera, que es un enviado. Ahí te comparto unas fotos de Socorro Rivera, Moni. Socorro Rivera es un enviado de Lázaro Cárdenas y él llega a esta zona con la consigna de empezar a repartir las tierras, pero desgraciadamente un año después, ya para 1939, él es asesinado. Ahí te comparto la foto de Socorro Rivera, Moni. Ándale, gracias. Es asesinado por las guardias blancas que existían de otros, de personajes de otros latifundios, ¿no? Aquí este era Socorro Rivera, y bueno, nos encontramos este documento que es un telégrafo que es mandado a la ciudad de Chihuahua al día siguiente, el mismo día del asesinato de Socorro Rivera. Donde, bueno, dan el aviso, y este documento pues lo encontramos ahí en la mediateca de Chihuahua, en el archivo histórico de la ciudad de Chihuahua. En esos años, los caciques buscaron frenar el reparto agrario y mantener sus latifundios. Hay un grupo de personas ahí que están a caballo. Si nos los puede compartir, mi querida Mónica. Que bueno, esta es una fotografía que se le toma a un grupo de norteamericanos que estaban ahí para proteger lo que en ese entonces eran terrenos de un norteamericano. Kelly Simmons se llamaba él. Y bueno, tenía varios terrenos ahí en la zona de Madera, y pues él tenía sus propias guardias blancas que se encargaban de frenar este tipo de reparto agrario, ¿no? Por ahí de 1950, 1948 empiezan a haber problemas entre campesinos y entre grupos armados de dos familias que se encontraban ahí. A ver, déjame un segundito. Déjame encuentro la información. Bueno. En los años 40 en esta zona, bueno, esta tierra, esta zona de Chihuahua, en los años 40 era una tierra sin ley.
Las familias Ibarra y Vega despojaban a los dueños originarios despojaron a dueños de diferentes terrenos, y se dice que fueron hasta 250,000 hectáreas las que les quitaron. Y esto todo con el silencio del Estado y el apoyo de familias acomodadas. En ese entonces, en 1959, el campesino Anselmo Enríquez Quintana y el profesor Luis Mendoza son asesinados por pistoleros de la familia Ibarra, quienes se habían encargado de aterrorizar y despojar a los pobladores de esta región de sus tierras, ¿no? Hay un profesor Luján, al cual se empieza a apoyar a algunos de los campesinos que se vieron afectados por medio de una organización que era la UGOSEM, y empiezan a tratar de buscar por la vía legal remediar el problema que tenían por el robo de tierras. Pero, desgraciadamente, en el mismo año de 1959, el profesor Luján, Francisco Javier Luján Adame se llamaba él, fue asesinado en su casa. Esto por un pistolero que a los 3 meses de que cometió el crimen ya estaba libre nuevamente, ¿no? Cosa que indignó a la gente de la zona. Y bueno, comenzaron las movilizaciones sociales en defensa de la tierra, buscando dignificar, ahora sí que dignificar a los pueblos de esta región, ¿no? Hay que, nada más para comprender más o menos cómo estaba en ese entonces la situación del territorio chihuahuense. De las 24.5 millones de hectáreas que en ese entonces se contabilizaban que conformaban el estado de Chihuahua, de 8 a 10 millones de hectáreas estaban en manos de alrededor de 300 familias. Entonces, esto pues era una situación muy difícil, porque tenían las mejores tierras, las que tenían más agua, las que podían producir más, estaban en manos de unas cuantas personas, ¿no? Y desgraciadamente, pues los ejidos estaban totalmente frenados o desaparecidos. Se crea por ese entonces también la Compañía Bosques de Chihuahua, que después del despojo de las tierras a campesinos e indígenas de esta zona, crean el aserradero más grande de América Latina. Y bueno, con apoyo de algunos de los brazos armados de los terratenientes, de las familias Prieto, los Ibarra y los Vega, ¿no? Que eran estas 3 familias principalmente las que tenían asolada la región y pues a la población toda la tenían amenazada. Por ese entonces, llega a esta zona el profesor Arturo Gamis, quien vio la situación entre los latifundistas y los campesinos y empieza a organizar, se empieza a organizar junto con otras personas, otros líderes agrarios, le empezaron a dar forma y empezaron a participar por diferentes medios, ¿no? Tanto políticos como sociales, empezaron a haber manifestaciones, ¿sí? En 1963 se da el primer encuentro Heraclio Bernal de Encebadilla de Dolores, en el municipio de Madera, donde se plantea la lucha social agraria y estudiantil y la lucha socialista. Todo para lograr cambios que pudieran permitir, pues, frenar los problemas que tenían ahí con estas familias. Pero en el año del 64 es encarcelado Arturo Gamis, ¿sí? Por defender la tierra de los campesinos. Y digamos, los estudiantes y los normalistas de Salaes y Saucillo se organizan para defender los derechos de los campesinos. Hay que tomar en cuenta que el movimiento de Madera en 1965 tiene muchísimas ramificaciones que se dieron no solamente en los campesinos, sino también en las normales rurales, porque algunos de los hijos de campesinos que habían sido afectados estaban en las normales, y toda esta retroalimentación que recibieron al ver que era un problema que no solamente era de Madera, sino de varios lugares del estado, de varios municipios, empiezan a crear un movimiento que
une una de las escuelas normales rurales, pero une a campesinos, une a obreros y une también a diferentes municipios que estaban viendo afectada pues ahora sí que su futuro por este robo de las tierras que estaba habiendo en ese entonces, ¿no? En 1963 empiezan a multiplicarse las invasiones de tierras en diferentes municipios del estado. Ya para 1964 hay un encarcelamiento de los líderes de la UGOSEM por la invasión de los predios. Y hay que tomar en cuenta que, bueno, el magisterio tomó un papel muy importante porque, como les comentaba, organizaron a los grupos campesinos, obreros e indígenas. Hubo participación de parte de muchos de los maestros que estaban en ese entonces en las escuelas rurales. Y bueno, de importantes, muy importante participación también de los alumnos. En las normales del Estado se formaban las corrientes de pensamiento que servían para buscar los cambios con este problema agrario. Ahí vemos algunas de las imágenes de las fotografías que se tomaron en estas manifestaciones, ¿no? Ante esta situación, el gobernador Praxedis Giner, yo creo que toma una de las acciones que fue uno de los tantos detonantes para el descontento social, porque manda a cerrar las escuelas de Salaices y la normal de Saucillo. Entonces, esto pues le suma a la inconformidad que ya se estaba aumentando ya mes tras mes, tanto por el despojo como por la incongruencia del Estado, ¿no? Que no había apoyo del Estado. Hay que tomar en cuenta que en ese entonces, en los años 50, 60, Lombardo Toledano unificaba las inconformidades de los grupos sociales, pero muchas de estas las contenía. Hay una fractura entre la UGOSEM y el Partido Popular Socialista de ese entonces, porque cuando la UGOSEM quería avanzar para poder generar cambios más rápido, lo que era el Partido Popular Socialista los frenaba. Buscaba la manera de que no hubiera un avance tan rápido como esperaban las personas que estaban involucradas en este problema de la tierra. Aquí te mando una foto de Lombardo Toledano, Moni. Para 1958, Toledano busca un acercamiento con el candidato priista y esto hace dudar a muchos de los seguidores que tenía del Partido Popular Socialista de la credibilidad que tenía, que bueno, ya con el tiempo ya se descubre, ¿no? Que pues más que un líder socialista, un líder de un Partido Popular que se decía ser socialista, pues únicamente, digamos, atrapaba todos los diferentes pensamientos de izquierda y los retenía, no había cambios. Era algo así como un catalizador para no permitir que hubiera otro tipo de acciones por medio del socialismo, ¿no? En estos años de 1964-65, fueron muchos los acontecimientos que dejaban ver la radicalización de las protestas. La primera acción armada que realizó el grupo guerrillero fue dinamitar el puente Cirupa en el camino industrial de Bosques de Chihuahua. Se encontró un cartel donde se exigía la libertad de líderes, campesinos y estudiantes, y comienzan a responder a los ataques de las guardias blancas. Hay que recordar que las guardias blancas, estaban pagadas por latifundistas, pero estaban permitidas por el gobierno y tenían contacto tanto con la policía como con otros grupos. Se dan encuentros armados en 1964 contra pistoleros de la familia Ibarra. En 1964, Salomón Gaitán se enfrenta a Florentino Ibarra,
quien fue autor de crímenes en contra de campesinos de la región. Para 1964 también llega a Chihuahua el que fuera candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de México, el licenciado Díaz Ordaz. Esa ocasión tuvo que salir rápido por la cantidad de manifestantes que estaban y aparte porque la gente, había muchos que exigían hablar con él y que cuando deja el templete Díaz Ordaz, se sube uno de los manifestantes de apellido Mariñalarena y le cortan el audio. Esto enciende los ánimos y alguien le prende fuego al templete. Esto a un costado del Palacio de Gobierno del municipio. Entonces vamos viendo cómo poco a poco se va haciendo más radical lo que fue el movimiento. Más radical de parte de los manifestantes y más radical de parte del gobierno. En 1964 también, en junio, el doctor Pablo Gómez convoca una manifestación donde exige la libertad de presos políticos. Ahí aparece también la figura de Judith Reyes, que si recuerdan en la plática anterior que tuvimos, bueno, fue un poquito analizar lo que era la figura y la importancia que tuvo Judith Reyes, ¿no? Para la vida política, pues ahora sí que la vida de los movimientos sociales en México. Fue ahora sí que la cronista musical de los movimientos sociales en México. Y bueno, hay una fotografía donde ella aparece atrás de las rejas, que yo creo que es una de las fotografías más emblemáticas de Judith Reyes, ¿no? Porque aparece con su guitarra del otro lado de unas rejas. Y bueno, esto la perseguiría pues por el resto de su vida, ¿no? Cuando sale ella exiliada de Chihuahua, se va a México y de ahí sale exiliada a Europa para regresar nuevamente a México, pero ya con un poco más de olvido de parte de las autoridades y del público, ¿no? Los encabezados de los periódicos de esos años. Pues bueno, hay que recordar que en ese entonces la prensa estaba peleada con Praxedis Giner por adeudos que tenía con la prensa. Entonces le tiraban y le tiraban duro, ¿no? Recuerdo que en la entrevista que hicimos con Arturo Muñoz Grado, nos platicaba cómo él era uno de los encargados de hablar, de escribir en contra del régimen de Giner Durán, y que él fue un perseguido porque en una ocasión le pidieron de parte de la prensa que fuera a cubrir unas notas al estado de Durango, y ya estando en el estado de Durango, ya está en el estado de Durango, cuando regresa lo acusan de abandono de trabajo y lo quieren correr porque, bueno, cuando hace las paces, Giner Durán pidió la cabeza de Arturo Muñoz Grado, que era el que escribía en contra de él. Ahí les comparto algunas imágenes. Bueno, aquí tenemos, fueron los caídos esa noche, esa madrugada, fueron 8 los caídos, y ahorita tocamos ese punto. Para ese entonces, en 1964, los del grupo guerrillero son contactados por un personaje, o contactan a un personaje que era un general retirado, que se llamaba Lorenzo Cárdenas Barajas.
muchos piensan que él fue el infiltrado del movimiento, porque bueno, en un comunicado los cubanos le hicieron llegar a los dirigentes del grupo guerrillero un aviso donde les decían que tuvieran cuidado con Cárdenas Barajas, porque Cárdenas Barajas era un personaje infiltrado en el movimiento. Y curiosamente, lo que nos platicaban algunos de los entrevistados es que Cárdenas Barajas no solamente estuvo entrenando a la gente de Madera 65, del Grupo Popular Guerrillero, sino también a otros movimientos armados, otros movimientos rebeldes en lo que era el centro del país, en Hidalgo y en Morelos. Y estas personas fueron detenidas y detectadas o neutralizadas por el gobierno, por agentes del gobierno. Pero sin embargo volvían a caer y volvían a llegar otra vez con él para que los capacitara para dar golpes de guerrilla, ¿no? Y como comentaba el profesor Ornelas, que él realmente no les daba ninguna instrucción. Realmente no había mucha información o mucha capacitación la que él compartía con ellos, pero sin embargo seguían otra vez buscándolo. Entonces, esto fue una situación que no detectaron varios de los que estuvieron infiltrados ahí, aunque había algunos que desconfiaban de él, continuaban buscándolo para que los entrenara. Se dice que, bueno, Cárdenas Barajas entrenó a varios grupos disidentes en todo México, mismos que eran encarcelados poco tiempo después de que los contactaba. Por ese entonces, también previo al asalto al cuartel, era un cuartel que no contenía muchos elementos militares, pero después de ese entrenamiento con Cárdenas Barajas, se empieza a reforzar con elementos castrenses el cuartel en el poblado de Madera. Para 1965, para los primeros meses del 65, el grupo guerrillero comienza a ser buscado por policías y el ejército en la Sierra de Chihuahua. Se dieron varios encuentros donde se imponen los guerrilleros por el conocimiento del terreno ante policías y soldados. El grupo armado de Arturo Gámez, comienzan a confiscar armamento a policías y soldados con los que se enfrentaron en diferentes puntos de la sierra. Y se empieza a plantear la posibilidad de tomar por asalto el cuartel en el poblado de Madera. Lo que ellos comentaban, lo que me llegaron a comentar varios de ellos, es que no tenían definida una fecha. Sin embargo, Arturo Gámez dijo que iba a ser esa noche y esa noche era que se iba a hacer. Fue entonces esa madrugada del 23 de septiembre que se decidió tomar por asalto el cuartel. Para ese entonces, Salvador Gaitán era el que se había encargado de juntar lo que era el armamento que había sido decomisado, tanto al ejército como a la policía de Madera. Y ese día iba a llegar habían quedado de encontrarse en Madera, y él llegaba con varias mulas cargadas con el armamento, pero debido a la crecida de los ríos, según nos comentaba Salvador Gaitán, no pudo llegar a unirse con ellos. Entonces no se entregaron las armas confiscadas al ejército y a la policía. Sin embargo, esto no cambió los planes y toman por asalto el cuartel. Al día siguiente, cuando la policía juntó y vio el armamento que tenían, con el que tomaron por asalto el cuartel en el poblado de Madera, se dieron cuenta que eran escopetas, que eran, pues ahora sí que no era un equipo profesional o armamento profesional el que estaban utilizando.
esta fotografía que vemos aquí es la foto que le tomaron al armamento que juntaron el armamento que encontraron tirado junto a los cuerpos de los caídos. Ese día, a la mañana siguiente, ese amanecer del 23 de septiembre, cayó como bomba a nivel nacional el evento, ¿no? Digamos, estos periódicos dejan ver más de, bueno, dejan entrever algo de lo que pasó, pero realmente, bueno, se empezaron a manipular muchas de las cosas. Ese día se pensó en traer los cuerpos a la ciudad de Chihuahua para darles un homenaje, para rendir un homenaje, pero cuando se iba a llevar a cabo esto, se decidió no hacerlo porque se vio que iba a haber un movimiento social más fuerte si traían los cuerpos aquí a Chihuahua. Entonces decidieron dejarlos ahí en Ciudad Madera. Y ahí nace una frase que, bueno, mucho han querido ocultarla. Ha habido quien ha sacado libros y todo queriendo decir que no fue cierta, ¿no? Pero pues esto lo comentaban algunos que estuvieron cerca del gobernador cuando la dijo, ¿no? Al preguntar qué se hacía con los cuerpos de los caídos, se decidió que se iban a sepultar en Madera, en una fosa común. Entonces nace esta frase de Praxedis Durán, que dice, querían tierras, denles tierra hasta que se harten. Y son sepultados ahí en una fosa común todos juntos. Una nota, usted acaba de mencionar, disculpa que interrumpa, usted acaba de mencionar que García Balseca había tenido problemas con Praxedis Durán, porque el gobernador y... Por un pago de las notas periodísticas. Supuestamente, por su mugroso periódico Heraldo, que era de García Balseca, la editorial de García Balseca. De ahí sacó precisamente García Balseca ese refrán, esa frase, porque tengo entendido que hace por medio de una sobrina de don Giner Durán, Cheito Giner, ya me comentó que esto no fue cierto, que fue esa cosa de este señor García Balseca, que por coraje que le tenía a Giner Durán puso eso, pero no era cierto. Uno de los fotógrafos que fueron a tomar placas ese día estaba junto a Praxedis. No recuerdo si estaba junto a él. Pero él escuchó que él lo dijo. O sea, por eso me atrevo a comentarlo, ¿eh? No más que bueno, son testimonios que muchas veces las personas no quieren darlos, porque para hacer este documental tardamos 3 años de estar recopilando información, porque muchas personas, aunque ya tiene muchos años que pasó el hecho, hay muchas personas que no quieren hablar del tema. Hay como que todavía es un tema tabú todavía en algunas personas de la región, ¿eh? Bueno, algunos de los involucrados. Entonces, bueno, esa mañana son enviados por el presidente de la República cientos de soldados al poblado de Madera para buscar a lo que había quedado de los elementos del grupo guerrillero. Pero los habitantes del poblado de Madera los ocultaron o callaron y no se localizó, no se supo sobre el paradero de los sobrevivientes. Entonces, bueno, esto es a grosso modo lo que fueron los acontecimientos en Madera, ¿no? Y yo sí me gustaría quedarme un poco con lo que nos deja Madera, esa lucha campesina que llega a su punto más álgido en el 65, en septiembre, el 23 de septiembre del 65, porque se vuelve un parteaguas en la historia de las luchas campesinas en México. Es el primer enfrentamiento después de la Revolución Mexicana, donde el pueblo organizado se enfrenta al gobierno por los abusos cometidos por el mismo gobierno, ¿no? A raíz de Madera 65, se crean varios grupos guerrilleros y se derivan varios grupos guerrilleros inconformes por el proceder de las autoridades en contra de la población. Y yo creo que la herencia más importante que nos deja Madera 65
es la transformación no solo del estado de Chihuahua, sino de todo México en pro de la justicia social. Yo creo que si pudiéramos analizar esta evolución de la justicia social, que muchos piensan que ahorita estamos viendo cambios verdaderos en la política y todo, se ha ido dando gracias a la lucha de personas como los mártires de Madera y algunos otros caudillos que, bueno, han quedado en el olvido, desgraciadamente, por la falta de memoria histórica que tenemos convenientemente de parte del gobierno, pero también como sociedad, ¿no? Que hemos guardado silencio ante las personas, algunas personas que han perdido la vida en pro de una mejora social para todos. Bueno, esto sería lo que les podría platicar yo acerca de Madera 65. Y bueno, me queda comentarles que el documental que hicimos de Madera 65 lo inscribimos a un concurso de cortos que se llama Pantalla de Cristal en la Ciudad de México. Y esto nos va a ayudar a difundir más este hecho, porque desgraciadamente pues hay mucha gente y principalmente las nuevas generaciones conocen muy poco acerca de esta historia, ¿no? Bueno, sí, desconocen mucho de la historia esta, la desconocen un poco más. Y bueno, es para acercarnos un poquito a lo que es nuestra historia reciente, ¿no? Y bueno, también invitarlos a lo que es la página Chihuahua History de YouTube, donde van a encontrar este documental y otros más acerca de la historia de Chihuahua. Y me gustaría, ahora sí, si tienen alguna pregunta o algo, poder interactuar con ustedes. Buenas noches, señor Mendoza. Sí. Muchas gracias, muchas felicidades. Está muy, muy interesante su plática, honestamente. Y lo que usted comentaba de que el hecho de que haya nacido esta guerrilla de Madera 65 dio inicio a muchas manifestaciones de inconformidad en cuestión territorial, agrícolas. Pero no hay que olvidar también que esta guerrilla dio inicio también a la Liga Comunista 23 de septiembre. Sí, pero... Que tuvo pues, gran resonancia aquí en Chihuahua. Y también haciendo referencia, me puse a pensar ahorita que a lo mejor ahorita lo que estamos haciendo fue como lo que comentó el ingeniero Alderete la semana pasada, de que en Chihuahua se está haciendo ahorita historia con la cuestión del agua que quieren extraer de la boquilla, ¿eh? Siento yo que este tipo de manifestaciones es más fuertes acá en estos lugares por lo difícil que representa para ganarnos el peso, ganar el plato de comida. Es más difícil la situación orográfica acá en el norte del país que en otros estados. Y eso hace que la gente no sea conformista, que no permita que le pisoteen muchas veces sus derechos. Nomás es un comentario. Es un comentario que me siento muy orgulloso de ser chihuahuense. Gracias, señor Mendoza. Sí, muy bien. Fíjate que después, derivado de Madera, el enfrentamiento en Madera, viene la guerrilla de Óscar Eguiarte, que arranca por ahí del 66 y la acaban por ahí del 68, 69. Pero después, junto con esta guerrilla, también sale un grupo guerrillero, que era el Grupo Guerrillero 23 de septiembre. Y después, se deriva de ahí la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces, si te das cuenta de eso, Madera fue algo así como el detonante para la inconformidad de muchas personas, pero también fue un ejemplo a seguir para varios grupos de inconformes en contra de los abusos que generaba la violencia de Estado que se daba en esos años, ¿no? Hay que recordar que el México revolucionario viene de un estado donde se tenía acaparada la tierra, que la tierra estaba en manos de unos cuantos, y para poder quitarle a esos cuantos la tierra, tuvieron que pasar muchísimos años y correr muchísima sangre a lo largo y ancho de América, de todo lo que es México, perdón. Porque pues aquellos que tienen no quieren dejar de tener y aquellos que no tienen quieren tener algo. Y en ese estira y afloja tienen que haber muchos cambios que difícilmente la falta de sensibilidad de algunos no les permite darse cuenta que para que todos estemos en paz, todos tenemos que tener algo.
nos cueste, ¿no? No que nos regalen, pero que podamos tener algo. Sí, licenciado. Bueno, Juan Carlos, buenas noches. Te felicito por la práctica, muy amena. Faltaron a lo mejor un poco fotografías, pero estaba bastante bien. Te felicito por esta plática y ojalá la única. No, gracias por la invitación. O sea, yo siempre agradecido por tomarme en cuenta y por poder compartir con ustedes algo de los trabajos que hayamos hecho, ¿no? Porque, digamos, Chihuahua tiene muchísima historia, muchísima. Y es bueno saber la historia que tenemos para poder sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho como sociedad, de los caminos que hemos decidido tomar, pero también de los caminos que nos están diciendo qué rumbo seguir cuando tenemos que reflexionar hacia los hechos del pasado, ¿no? Y un comentario, lo felicito también por la presentación. Me gustó mucho de las fotos, a esa foto rara de Hearst en la Bavícora. Nada más un comentario allí, la Bavícora se compró por el gobierno a Hearst, no se la expropiaron en 54. Y a partir de ahí se crearon las colonias de la Bavícora. Mi papá nació en la hacienda cuando era hacienda, y también pues, fue de los que le compró tierras, porque también no se las regalaron, se las vendieron a los que eran los colonos de la Bavícora. Y tiene mucho orgullo por eso mismo, nadie les regaló nada. Y ya para cuando fue lo de 65, bueno, ya tiene 9 años, 10 años de la repartición pues de la Bavícora, que fueron 12 colonias. Es que uno de los graves problemas que tenía esa zona de la Bavícora es que Miguel Alemán compra gran parte de ese terreno, pero fue prestanombres de híjole, era un gobernador de ese entonces de ahí, de aquí de Chihuahua, Ortiz Mena. Entonces, ahí se empiezan a dar ese tipo de problemas donde querían sacar, al ser dueños de una extensión muy grande de tierra, había comunidades que habían quedado dentro de esa extensión y quisieron empezar a quitarlas de ahí. Y la mejor manera que encontraron fue correrlas por medio de guardias blancas, amenazas, que todo esto fue lo que empezó a ser ofensivo para la gente de ahí, ¿no? A ser una molestia, porque de repente llegaban las guardias blancas y les pedían los títulos de propiedad, y cuando las enseñaban decían, ¿sabe que ya no valen sus títulos? Estos que tenemos aquí son los que valen. Y son los que les acaban de expedir en el gobierno del estado, ¿no? Entonces era una forma de despojo demasiado, pues, con demasiado apoyo de parte del gobierno, ¿no? En algunos casos. En otros casos simplemente corrían a punta de balazos a las personas y les quitaban las tierras. Entonces hubo muchos excesos en esa zona de la Bavícora, ¿no? Y como es bueno, si en este entonces es un poco una zona demasiado retirada del centro de aquí de la ciudad de Chihuahua, hablando por ahí de los años 50, 60, quiero pensar cómo estaba la comunicación para aquella zona, ¿no? Que pues siempre ha sido demasiado agreste y la comunicación pues no es la que tenemos ahorita, ¿no? Ahorita nos damos cuenta inmediatamente de cualquier cosa que pasa en cualquier lugar del mundo, pero en ese entonces pasaban días o pasaban semanas antes de que la gente supiera qué era lo que estaba pasando. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Tengo un poquito aquí de ruido por mi niño, pero quería felicitarte y también comentar hace 2 días el profe Vargas, bueno, ayer, mejor dicho, compartió como una copia de la fragua que se publicó el 13 de marzo del 2019 y platica sobre un personaje llamado Ramón Mendoza, el cual se reunió a la gavilla de los gamís y de los personajes que ya mencionaste de ahí del levantamiento de madera. Y en una ocasión que viene acá para Chihuahua es arrestado porque andaban caminando él y otro compañero en la noche con unas maletas y las maletas traían armas. Son arrestados y enviados a las Islas Marías. Y él desde que se fue nunca se quitó de su mente que tenía que escaparse de ahí y logró escaparse.
Total de que ya cuando regresa a Chihuahua, pues ya encuentra a todos sus compañeros ya, pues ya fallecidos, a la gran mayoría asesinados. Ya muchos no los logró localizar, de los pocos que lograron sobrevivir. Y Carlos Montemayor le hizo una entrevista, alcanzó a hacerle una entrevista de ese testimonio. Y también aquí el compañero René Chávez, en su libro de Basuchi, el Valle de las Flores, también menciona a otro de los sobrevivientes de ahí de la guerrilla. En sí escribieron un libro, ¿eh? Escribieron un libro porque se escaparon de las Islas Marías. Y Ramón Mendoza, años más tarde, bueno, él se pone al frente de una organización que se llamaba UNORCA, que es la que empieza por la vía legal a buscar las mejoras para los campesinos, y hasta la fecha sigue la UNORCA, ¿no? Pero sí, Ramón Mendoza es uno de los personajes muy interesantes que tiene este movimiento, porque él, aunque estuvo en muchos de los momentos difíciles del movimiento guerrillero, no participa, pero continúa con la lucha por la vía legal. Y fíjate que platicando en algún momento con la gente de la UNORCA, planteamos la posibilidad de hacer un documental acerca de la vida de Ramón Mendoza, porque es de esos personajes que de verdad, o sea, son vidas llenas de logros, llenas de luchas, de diferentes situaciones que tenemos que conocer nosotros como sociedad, ¿no? Desgraciadamente, yo platicaba con la gente de la cultura de aquí de Chihuahua y les decía que existen dos culturas, la que se cultiva y la que crece. La que crece es la cultura del narco, que crece como las hierbas malas, ¿no? Que no tienen una dirección y que envenenan a la sociedad. Sin embargo, existe otra cultura, que es la cultura que se crea y es la que rescata a los héroes anónimos que hemos tenido socialmente hablando, ¿no? Hay un personaje que se llama Carlos Vela, me parece, que es líder de los Candelilleros por ahí de los años 70. Este personaje, cuando lucha por las mejoras en la vida de los candelilleros, porque a quien no conoce, la candelilla es un producto que se saca de una cactácea, pero que es carísima a nivel internacional. Sin embargo, aquí se las compran algunos intermediarios a precios muy bajos. Cuando este personaje Vela quiso luchar para que esto cambiara, el mismo gobierno me parece que era de ahí de Torreón, lo eliminan. Aparece muerto 3 días después. Cuando dan aviso a la familia va a reconocer el cadáver, se los iban a entregar y de repente se los vuelven a desaparecer para ya no encontrarlo jamás. Desgraciadamente, nosotros cuando nos olvidamos de esos luchadores sociales, empezamos a perder un poco de identidad y empezamos a perder ese norte que a veces necesitan nuestros jóvenes para saber qué es lo que tenemos que hacer para dejar huella en nuestra sociedad de una manera positiva, ¿no? Por eso te comento, o sea, desgraciadamente cuando la cultura positiva no se cultiva, llega una cultura negativa que tiene hundido a México ahorita en un país tan conflictivo con problemas de narcotráfico y otro tipo de cosas, ¿no? Porque es una cultura que no se eliminó desde el principio, ¿no? Que empezó con unas inocentes películas, con unos hermanos Almada que exacerban todo eso, pero que al paso del tiempo tenemos ahorita, pues ahora sí que es un cáncer que abarca muchos lugares de la República Mexicana, ¿no? Y muchas áreas de la sociedad civil. Para hacer un comentario, Juan Carlos, mira, estamos a 2 días de cumplir 55 años del evento. Sí. Aquí en Chihuahua están organizados algunos de los familiares de la gente que murió ahí y que han escrito, así como está Montemayor, así como Vargas Valdés ha escrito, alguna gente se ha atrevido a escribir. Por ahí tengo yo un libro que escribió uno de los hijos de uno de los guerrilleros que quedaron con vida, que efectivamente fueron protegidos por el pueblo. Sí. El gobierno, en esa ocasión, lo que se ha platicado, inclusive allá en mismo Madera, es que fue invadido prácticamente por el ejército.
y desplegaron batallones a buscar en toda la sierra a los sobrevivientes. Sin embargo, el pueblo los escondió, los protegió, porque estaban identificados realmente con ellos. Hasta ahora, fíjate, después de 50 años, pues llegamos a 55, surge la gente, pero porque siempre se ha tenido ese temor, ese miedo de sacar las cosas como, bueno, darlos a conocer. Dar testimonios, sí. Pero esa es una realidad. Entonces, los más valientes, pues han estado participando en el área, en las áreas de educación, y luego promueven con los familiares. Y cuando son los eventos, precisamente de que conmemoran ese evento, son aniversarios luctuosos, ¿verdad? Puesto que murieron gentes. Regularmente participan esos familiares y se ponen muy interesantes esas pláticas. Pero en otras ocasiones han sido aquí en Chihuahua, en otras ocasiones en Madera, en otras ocasiones pues en diferentes partes y lugares, y lo promocionan, sí lo publicitan pues, pero bueno, no sabemos si vayan a hacer algo ahora para el miércoles. Sí. Pues ahora con esto de la pandemia que nos ha cambiado la vida a todos, quién sabe si tengan algo organizado, pero siempre ha sido un tema que también definitivamente es muy desconocido por la sociedad chihuahuense. Sí, mira, yo he dado algunas pláticas en universidades de aquí de Chihuahua acerca del tema. Y principalmente con la gente que se dedica o se quiere dedicar a la comunicación, ¿no? Es increíble que los nuevos profesionistas no tengan una formación más a fondo en cuanto a lo que es la identidad que puede generar el conocimiento de nuestra historia. Y cuando no la conocemos, créeme que cometemos errores otra vez. Si alguna persona que sabe cómo están los problemas ahorita en la sierra y ve el documental, se va a dar cuenta que no han cambiado mucho las cosas. No hemos entendido de esos errores que hemos tenido en el pasado, ¿no? Entonces, por eso te digo que es muy importante rescatar la historia, promover la historia y permitirle a la gente que conozca sus raíces, ¿no? Principalmente. Una persona que no conoce sus raíces no quiere lo que le rodea. Uno se enamora del lugar de donde es cuando empieza a conocer la historia que ha hecho de ese lugar un lugar importante, ¿no? Por eso a mí se me hace muy importante el rescate de la historia. Yo quiero comentarles que, bueno, las personas que tomen a bien y quieran ver este documental, dura 72 minutos y lo pueden encontrar en la página de Chihuahua History o en YouTube. Lo buscan como Madera 65 y ahí van a poder verlo. Comento rápidamente que el año pasado tuvimos como 20,000 visitas en lo que es cuando fue el aniversario número 54. Hubo como unas 15,000 o 20,000 visitas, nada más para esas fechas, para este documental. Entonces, eso me gusta porque esto habla del interés que hay de parte de la gente por conocer un poco más el tema, ¿no? Pero sí es muy importante que la gente primero que nada conozca. Y segundo, que podamos preservar la memoria histórica viva que todavía tenemos en la sociedad. Porque, como decías ahorita, hay mucha gente que no le gusta hablar de estos temas. Para hacer Madera 65 nos tardamos 3 años de estar buscando los testimonios de diferentes personas, porque la gente no quería hablar, porque había unos que sí querían hablar, pero que no habían tenido nada que ver en el hecho, sino que era una forma de alardear, yo creo, ¿no? De querer decir, yo estuve ahí, pero realmente cuando les pones la cámara enfrente, se quedan bloqueados y no te dicen las cosas porque te das cuenta que no estuvieron, ¿no? Pero sin embargo, los testimonios que pudimos conseguir fueron de sobrevivientes, de los 2 sobrevivientes que quedan todavía del hecho, de personas que participaron directamente en estos acontecimientos. Y como ahorita lo decía, digamos Muñoz Grado y otros fotógrafos, bueno, Muñoz Grado como agente de prensa y fotógrafos que estuvieron presentes el día de los hechos, desde muy temprana hora, y que lograron tomar fotografías que nos permiten conocer cómo era la situación en ese entonces, ahí en ese lugar, ¿no? Entonces, es muy importante difundir esto y promoverlo, y no solo eso, sino que hubiera de parte de las mismas universidades locales el impulsar lo que es el conocimiento de la historia como generador de la identidad local.
Nomás un como... comentario. Así. Sí. Sí, un comentario en tema positivo. A partir de estos movimientos desde el 65 y otro que pasó en el 75, que fue ataques guerrilleros acá en la ciudad de Chihuahua, Sí. surgió un momento de reflexión que para mí es muy poco conocido, pero muy real. Es del 75, se juntan los empresarios con un consultor que vino de Arizona, que se llama Richard Bolin, y le dicen, básicamente tenemos problemas con la gente, tenemos problemas con pues, guerrilleros en la ciudad de Chihuahua. ¿Qué hacemos? Básicamente había dos caminos. Uno, la represión y seguir en el problema más grande, que fue lo que pasó en Centroamérica. O lo que les dijo el consultor, que era un ingeniero químico, Richard Bolin, les dice, ¿saben qué? Esto va a pasar porque ustedes no están generando trabajo para la gente. Ya la tierra ya no da para más, tienen que generar empleo y les dio una receta, parques industriales, maquiladoras y turismo. Lo que es interesante es que se empezó a desarrollar y surge la industria maquiladora a partir de estos años, los parques industriales, y posicionaron a Chihuahua ahorita como uno de los estados más industriales de México, es el más exportador de México, tiene el de los PIB per cápita más altos del país. Y fue una solución por el otro sendero, pero sí el motivador de todo eso fue estos movimientos que llegaron hasta la ciudad de Chihuahua. Bueno, yo con respecto a eso tocaría un tema que no sé qué tan bueno sería, ¿no? Pero yo siento que esta industrialización, el punto de arranque fue en 1975-76, con el Año Internacional de la Mujer, cuando se buscan los derechos, la igualdad de derechos entre hombre y mujer, que eso para mí es genial. Pero cuando empiezan a competir, esto lo aprovechan muchos gobiernos para primero que nada, que la mujer deja el hogar para dedicarse a lo que es el trabajo en diferentes lugares, ¿no? Primero por gusto, después por obligación, porque si te das cuenta ahorita no alcanza con el sueldo de uno en una familia, ¿no? Junto con la industria que llega a Chihuahua, también llega la desintegración familiar, porque desgraciadamente empiezan a obligar por medio del que no alcanza el dinero para mantener una familia, a que los dos trabajen y se empieza a crear una desintegración familiar por la falta de dirección. Porque aunque nos guste o no, si hay alguien que forma a los jóvenes, viene siendo más la mamá que el papá. Entonces, yo siento que junto con esa industrialización también viene la desintegración familiar. Sí. Sí, sí. Sí, por eso yo siempre digo, la maquiladora no es monedita de oro. ¿No? Y no perfecta, pero es mucho para gente que tiene una necesidad. Y ya vieron muchos casos, pues, súper positivos, ¿verdad? Pero pues soluciones perfectas no hay. Pero sí, No, pues, no existen las soluciones a Chihuahua le ayudó mucho a salir de muchos baches. Que eso, por ejemplo, esa industrialización, pues a México lo cambió. Ya somos el país que surte más productos a Estados Unidos. México exporta más que toda Europa junto. Es que tiene una posición privilegiada Chihuahua. Tiene una posición privilegiada en la frontera con Estados Unidos. Y eso ha sido desde siempre. O sea, hay que ver la Revolución Mexicana, cómo funciona y cómo triunfa en el norte gracias al intercambio de armamentos y de toda la tecnología que venía de Estados Unidos, ¿no? Esto no pasa en el sur porque desgraciadamente, aunque Zapata tenía gente, no tenía el acceso al armamento que tenía Chihuahua, ¿no? Que tenían los estados fronterizos. Algo también bien importante de resaltar es el papel de los docentes, ¿no? Cómo fueron, o sea, punta de lanza para este levantamiento, para este movimiento, y que de aquí, como comentaban ahorita, pues viene el 68, ¿no? El levantamiento estudiantil también del 68, casi pegadito. Sí. Sí, fíjate que yo le comentaba, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar a Carlos Montemayor, yo le preguntaba si había algo que uniera al 68 con Madera 65, ¿no? Él decía que no existía nada que ligara a Madera del 68. Sin embargo, por ejemplo, digamos, Judith Reyes escribe canciones de protesta
aquí con el grupo guerrillero, ¿no? Escribe el corrido de Arturo Gámez y otros tantos, ¿no? Se va a México y empieza a escribir corridos en apoyo de los estudiantes, ¿no? Entonces, muchas de las personas que participaron en Madera 65 o estas corrientes de pensamiento fueron a dar también al 68, a las calles de México. Porque recordemos que aunque fue un movimiento de estudiantes, que inicialmente fue de estudiantes, se fueron sumando profesionistas y otro tipo de personas. Hablando del 68, ¿no? Pues yo creo que, perdón, yo pienso que todos los movimientos sociales traen alguna modificación en la sociedad, ¿no? Todos esos movimientos, nació el Infonavit, nacieron algunas otras causas sociales que se fueron mejorando, ¿verdad? Sí. Definitivamente sí voltearon a ver para abajo. Es que mira, desgraciadamente yo siento que tienen que haber este tipo de situaciones para que entendamos que tiene que haber un golpe de timón. Porque antes del 68, antes del 65, de Madera 65, el reparto agrario, no solamente en Chihuahua, sino en muchas partes de México, muchos de los estados de México, era todavía un sueño. A raíz de esto es que se empieza a repartir la tierra en muchos lugares, ¿no? Muchos lugares que había inconformidad. Y también como una estrategia del gobierno, porque al darse cuenta que Madera pudo haber sido un ejemplo para muchas regiones de México. Porque Madera fue esa explosión del descontento social por el abuso del Estado. Digo, entonces yo creo que esto que hicieron en el 65, este grupo armado, Arturo Gámez y sus compañeros, pudo haber sido hasta como algo que evitó problemas más graves a México en esos años. Porque si te das cuenta, en esos años también había movimientos en Guerrero, en Sinaloa, en Monterrey, o sea, había muchos lugares donde la gente estaba descontenta. Y eso sirvió para que voltearan a ver la situación que se estaba viviendo, no solamente en Chihuahua, sino en América, en todo lo que es la República Mexicana, ¿no? En muchos de los estados. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita que comenta la compañera sobre los guerrilleros, si eran de extracto normalista, les quiero comentar el caso de mi tío Hilario Cardona Rodríguez, si lo recuerdan. Él fue participante también de este movimiento. Él pues bueno, le tocó sobrevivir a Madera 65, pero en el 66 vino Gustavo Díaz Ordaz y él junto con otro compañero quemaron un templete. Ajá. Entonces, mi tío Hilario Cardona después fue perseguido, lo encarcelaron, bueno, lo agarraron en Camargo y lo encarcelaron 1 año. Él era estudiante de la normal en aquel entonces. Okay. Una anécdota. Cuando viene Díaz Ordaz vino en la campaña, durante la campaña presidencial, vino como candidato a la presidencia. Vino en el 64 y sí, efectivamente fueron varios alumnos, varios estudiantes los que quemaron el templete. Y se soltó la guerra campal. Después de la quema del templete empezaron a haber golpes porque había gente que apoyaba al gobierno y obviamente estaban los manifestantes, ¿no? Entonces, después de la quema del templete, sí hubo persecución de varias personas, hubo gente que hasta se cambió de nombre, que estuvieron cercanos o que estuvieron involucrados en la quema del templete. Todavía es bueno saber, yo quise saber quiénes habían sido los nombres de las personas que estuvieron involucradas en la quema del templete, y nada más me salieron 2, que uno de ellos sale en el documental, que es de aquí de Santa Eulalia. Sale una persona de apellido Mariñal Arena, pero faltan otros, porque se juntaron en un punto para llegar ahí al templete, y bueno, se da esa situación de la quema del templete, ¿no? Ok, gracias. Sí, es mi tío, Hilario Cardona Rodríguez. Vamos a anotarlo. Gracias. Gracias.
Y sí, fue una época para los maestros, ¿eh? Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas, todos eran maestros. Sí, pero también las escuelas normales, profesor, eran, ahora sí que hay que ver la corriente de pensamiento que creaban las escuelas rurales durante el cardenismo, que estos maestros que salen egresados durante los años 30, 40, muchos de ellos son los que forman otros nuevos maestros en las diferentes escuelas rurales, escuelas normales, y estas corrientes de pensamiento son las que tenían ese chip de preocupación social, que muchos lo quisieron llamar como socialismo, ¿no? Pero nada tiene que ver el socialismo con la preocupación social, ¿no? El bienestar social. Así es. Entonces, estos alumnos, como Arturo Gámez, Arturo Gámez era un chavalo de 24, 20 y pocos años, ¿no? Y tenía una conciencia social demasiado despierta, que después de los movimientos de los años 60, después de esa guerra fría que tiene México, o esa guerra sucia que tiene México en los años 60, 70, se les quita a los alumnos esa capacidad de sensibilidad que tenían en contra de las injusticias cometidas a otros, ¿no? Y bueno, esa es la consecuencia que tenemos ahorita, ¿no? Esa es parte de la descomposición social que padecemos. Ese haberles quitado algunas materias formativas como el civismo, como era la ética y otro tipo de cosas que les daba valores, ¿no? Maestro Mendoza. Sí. Le habla Roberto Ramírez y saludo a todos los compañeros desde acá de Zacatecas, saludándolos primero, felicitándolos por el tema. He escuchado a varias compañeras que dan en el blanco, incluso maestros, en relación al papel que juegan de manera protagónica en las páginas de la historia de nuestro país los maestros. Y pues no hay que ir tan lejos. Tenemos el caso emblemático aquí en Zacatecas de la masacre de los pisteros y la forma en que para pretender dar un escarmiento a la población acusándola de comunistas, en el movimiento cristero asesinaron a la maestra María R. Murillo en Huixcolco. Le cercenaron sus senos, la arrastraron atada a la montura de un caballo y luego colgaron las partes de su cuerpo desmembradas por ahí en algunas partes de ese paraje. Entonces, ciertamente dan en el blanco los compañeros en términos de la propuesta que se hace, que tiene, incluso vi un mensaje, que tiene que cambiar la forma de presentar la historia a los jóvenes. Los libros tienen que presentar la historia más fresca, porque aquí tenemos casos todavía muy contemporáneos, muy frescos, que tenemos que recuperar de la historia contemporánea. Y, por ejemplo, igual que el caso de los compañeros que escaparon de las Islas Marías, está el caso de los héroes anónimos que representaron y tantos que murieron en el camino, de los exbraceros y que no se ha hecho justicia contra ellos, que fueron los que salvaron la economía, yo dijera no solo de Estados Unidos y de buena parte de América, porque fueron 5 millones de exbraceros que estuvieron sosteniendo que no hubiera una caída en picada en la economía norteamericana en el marco de la Segunda Guerra Mundial, del 42 al 64. Y si recuperamos como esa historia, podemos encontrarnos cuántos pobladores en el norte de Zacatecas han sido despojados de sus tierras agrícolas para convertirlas en terrenos de muerte, terrenos llenos de mercurio, terrenos llenos de plomo, de arsénico, para la minería, que están cerca de 70 compañías mineras solamente de la mitad de Zacatecas hacia el norte. Y si revisan el efecto que tiene en la actualidad, una población chiquita como Villa de Cos es la que tiene el primer lugar en todo el país con mayor número de casos con enfermedades relacionadas con la contaminación, dedos palmares, labio leporino, hidrocefalia, un montón de problemas. Y entonces esa historia no se está contando en los libros actualmente, pero yo creo que esta idea que ustedes plantean de lo sucedido en Maderas es un botón de oro que hay que plantearlo para que lo conozcan los jóvenes, porque a veces yo siento que los jóvenes en la actualidad, como han tenido una
bueno, Andy Henry Davis lo plantea como tesis de la acomodación. Han vivido la comodidad de tener una escuela, de tener un transporte, de tener una beca o cierta estabilidad ficticia, pero en realidad los monstruos del empoderamiento material, ahí están todavía. Entonces, agradecerles que nos den el espacio, saludarlos como parte del Movimiento Cívico del Norte y del Proyecto Cultural Revueltas, y a continuar con estos esfuerzos de recuperación de la historia genuina, la historia real, la historia que nos falta en los libros de texto. Maestro, búscanos como Chihuahua History, así todo junto, Chihuahua History, en YouTube. Ahí vas a encontrar unos documentales de lo que es la historia de Chihuahua, pero viene ahí el de Madera 65, que fue algo que afectó a nivel regional. Fueron muchos los estados que se vieron involucrados en esto, ¿no? Porque a las escuelas rurales de Salaices y Saucillo y Flores Magón llegaba gente de diferentes lugares de la República. Entonces, fueron personas que crecieron con una formación social. Sí, pues, yo soy un normalista de San Marcos y sabemos de todo ese tiempo que compartimos con los de Salaices, con los de Aguilera, con todos los compañeros que han vivido esa experiencia del norte tan formativa, tan ilustrativa de la realidad que se vive todavía en medio de la marginalidad. Fíjate que, y sí tocas algo que es muy importante. Yo creo que una persona, alguien que no conoce su región, que no conoce su estado, no lo aprende a querer. Alguien que si no sabes qué es lo que tienes, no lo aprendes a querer. Fíjate que me ha tocado buenas experiencias en el sentido de que he tenido algunos alumnos y alumnas que cuando han empezado conmigo a hacer este tipo de trabajos de investigación, no son personas que hablan muy mal de su estado, ¿no? Que son de aquí, que hablan mal, porque no lo conocen. Sin embargo, cuando se empiezan a enterar del pasado histórico y la riqueza histórica que tiene, cambia su manera de valorar y de evaluar el estado, ¿no? Aprenden a quererlo por medio de lo que saben de él. Y yo podría resumir eso en una frase, ¿no? Nadie quiere lo que no conoce. Y mientras no conozcamos de dónde venimos, cometemos muchos errores. Y sería muy importante que los gobiernos de cada región, de cada estado, rescataran no solamente la historia nacional, sino la historia de las localidades. Porque hay luchadores sociales, hay poetas, hay escritores, hay músicos, hay muchísima gente valiosa que no se cuenta su historia, porque desgraciadamente a veces nos hace falta actualizarnos en cuanto a los medios masivos de comunicación y poder despertar en los jóvenes el interés para saber quiénes fueron esas personas que nos dieron una patria como la conocemos hoy en día, ¿no? Buenas noches, saludos. Muchas gracias, profesor, por compartir. Yo soy Alina Aldana, soy de acá, de Xochimilco, de Ciudad de México. Perdón, mis perritos andan ladrando ahorita. Pues quería agradecerles por compartir su documental. Yo ya lo había visto antes, me he acercado un poco al tema de Madera, y bueno, es muy, muy buen documental, muy buen trabajo, justo poderlo conocer. Muchas gracias por el material, por la investigación, por compartir, y pues justo eso, ¿no? Retomar que la lucha que dieron ellos sigue teniendo como repercusiones, ¿no? Incluso hasta estos días, 55 años después, y no sé, un poco si usted tenga información o compartir justo los años previos, ¿no? Porque de pronto parecería que salió una guerrilla, ¿no? De 1964 y que tomó por ataque o por asalto a un cuartel, pero en realidad estamos hablando de poblados que de 1940, 1930 y tantos venían, ¿no? Solicitando la tierra. Y bueno, pues, no sé, un poquito más sobre el profesor Francisco Luján, si usted tenga por ahí algún dato o algo a compartir, se lo agradecería mucho. Pues, muchas gracias. Sí, tengo bibliografía. Te puedo dejar mi correo electrónico y te puedo mandar algunos de los documentos que utilizamos para consultar. Y pudiera ser que eso pudiera ayudar un poco.
Lo que sí, fíjate que nosotros investigamos mucho en archivos históricos de aquí de Chihuahua, pero mucho también con la tradición oral, con personas que estuvieron, que conocieron de los problemas y que algunos historiadores de aquí de Chihuahua, que conocen acerca de la evolución que ha tenido las diferentes regiones, ¿no? Del profesor Luján, fíjate que se sabe, yo sé muy poco de él, ¿no? Sé que era parte de la UGOSEM y que él empezó a acercar a los campesinos a la UGOSEM por ahí de los años 50, ¿no? Pero al profesor lo matan en el 59. Más sin embargo, esta UGOSEM era, ahora sí que había mucha gente que estaba metido ahí en la UGOSEM. Me parece que este Ríos estaba también metido ahí, y varios de los líderes agrarios que estaban en ese entonces. Muchas Mira, gracias, le agradezco ahorita mucho. me va a hacer el favor, Mónica Romero, de compartirles mi email. Gracias, Mónica. Perfecto, y le mando un correo. Por favor, y con todo gusto, déjame ver qué otros materiales te puedo acercar para que conozcas un poquito la situación de esos entonces, ¿sí? Fíjate que Muy bien, le agradezco. Sí. Hemos recopilado mucho material, tanto fotográfico como archivo histórico, ¿no? Entonces, ojalá más adelante pudiéramos tener una página donde pudieran ustedes meterse y poder encontrar, digamos, las entrevistas completas que hicimos ahora con el documental de Madera 65, porque, digamos, en la plática que tuvimos con Salvador Gaitán, hay que decir que Salvador Gaitán murió hace como 4 o 5 años. Platicando con él me decía que el armamento que no se entregó esa noche o esa madrugada a los combatientes de Madera, él se la llevó a lomo de mula por toda la Sierra Madre hasta llegar a Guerrero y se la entregó, me parece, a Genaro Vázquez o a Lucio Cabañas, a uno de los dos se la entregó. O sea, si nosotros pudiéramos conocer la vida de Salvador Gaitán, de verdad es uno de esos personajes tan interesantes, tan intensos, que hizo muchas proezas. Así, eso que me platicó a mí de que se fue a lomo de mula desde Chihuahua hasta Guerrero para entregar el armamento, se me hizo así como algo muy descabellado y toda una hazaña, ¿no? Y son cosas que a veces nosotros como sociedad debiéramos de conocer, ¿no? Y más que nada para que no vuelva a pasar nunca más una situación así, porque aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y créeme que eso es una realidad. Claro, muchísimas gracias. Le envío correo entonces, profesor, y Gracias gracias por compartir. Gracias a ti. Oye, Juan Carlos. Sí. Para que agregues otra persona, el licenciado Carlos Javier López Durán también participó en la quema del templete. Y bueno, desgraciadamente hace como 2 años que falleció. Pero él me platicó al detalle cómo es que él participó ahí, o sea, él estaba ahí. Nomás que pues era algo que yo creo que 2 o 3 personas lo decíamos y lo sabíamos, pero pues él me pidió que que no que discreción, ¿verdad? Entonces, mira, siempre se ha mencionado y algunas gentes mencionan algunos nombres, algunas personas, pero creo que tu versión es la más acertada, que no fue solo una persona. Mira, platicando con una persona de ahí que tenía familia en Madera, hubo una persona que me platicaba que su tío manejaba un camión de esos camiones cerrados y que fue el encargado de traer aquí a la ciudad de Chihuahua los féretros o los cadáveres de los demás soldados que cayeron ese día, porque esta persona decía que habían sido como 30 los que había trasladado él de Madera para Chihuahua. Entonces, la historia oficial nos dice que fueron 6 los soldados caídos. Sin embargo, la versión popular nos dice que fueron más de 30.
Yo creo que nosotros, en la medida de que hagamos las paces con la historia verdadera, vamos a tener una oportunidad de curar las heridas de una mejor forma. Curar esas heridas que van surgiendo por esa falta de entendimiento y de sensibilidad, tanto de autoridades de un lado y de otro, ¿no? Porque si, como lo comentaba hace rato, lo que es Madera fue una radicalización de un problema que pudo haber tenido una solución si se hubiera aplicado la ley. Pero como desgraciadamente la ley es algo que muchas veces se vuelve en letra muerta, pues llegan a surgir este tipo de conflictos ante el hartazgo de la gente y ahora sí que la indolencia de las mismas autoridades, ¿no? Entonces sí es muy importante eso. Perdón, la otra persona que participó en la quema del templete, ¿me pueden repetir el nombre, por favor? Así es, Carlos Javier. Sí. Carlos Javier López Durán. Sí, ¿y la otra persona? Ahorita nos dijo ahí una compañera. Maestro, te comentó. Hilario Cardona Rodríguez. Aquí se lo estoy anotando. Tenemos por ahí alguna fotografía saliendo de la penitenciaría, porque fue encarcelado. ¿Tiene una fotografía y me la puede compartir? Sería muy bueno. Déjeme buscarla, pero le estoy mandando el nombre nada más. Gracias, y muchas felicitaciones por su exposición. Muchas gracias. Y bueno, les comento nuevamente lo que les dije al principio, ¿no? Queremos hacer un documental sobre la guerrilla que surge después de Madera 65. A aquellas personas que gusten participar, que tengan conocimiento de personas que hayan participado y que nos puedan regalar su testimonio, o que sepan de alguien que pudiera, que haya participado y que podamos contactar, pues se los vamos a agradecer muchísimo, ¿no? Porque, digamos, en lo personal, como documentalista, les puedo decir que es muy importante poder resguardar las memorias de las personas que crearon los cambios políticos y sociales en México. Porque a veces cuando la gente se va, se lleva sus historias y desgraciadamente con ellas se va también parte de la historia de nuestro país, ¿no? Bueno, Juan Carlos, ya ves que son varios hechos, ¿no? Sí. Madera 65, después se da la masacre de Tlatelolco 68, sí. Luego la matanza de Corpus Christi aquel jueves fatal en el 71. Sí. Y luego en el 72 se da un movimiento estudiantil muy grande aquí en Chihuahua, sí, que modifica la estructura educativa cuando desaparece la preparatoria de la UASH, en la que estuvimos algunos, ahí estuve yo, y nace posteriormente el Colegio de Bachilleres. Pero también en el 72 es cuando Diego Lucero organiza, como líder de la guerrilla, los 3 asaltos bancarios aquí en Chihuahua. Y luego pasa ese evento y en el 73 sigue ya la Liga 23 de septiembre, pero en Monterrey. Dan muerte a Eugenio Garza Saga. Sí. Entonces, no es un evento aislado, sino que va marcando la historia y todo todo va entrelazado. Sí, así es. Entonces, creo que lo que sigue, siendo, si quieres, muy regionalista, todavía hay, pues sabemos muchos que participamos ahí en el movimiento del 72, en el movimiento de la prepa, pero también muchos de los que estuvieron ahí en el movimiento del 72 participaron en los asaltos bancarios. Ese es otro tema que poca gente lo sabe también, que está oculto por ahí entre la población y que es como un tabú que no se menciona, que no se platica. Voy a comentarles algo que sucedió con mi hermano. Estábamos juntos en la prepa. Mi hermano entró a la Facultad de Ingeniería y yo entré a Conta. Entonces, por ahí cuando pasamos 4 o 5 años y caminando ahí en la calle Libertad, aquí en Chihuahua, me dice mi hermano, mira, este amigo que va aquí nos rebasó y él fue de los asaltantes
de los que asaltaron los bancos. Entonces yo me sorprendí mucho. Y bueno, también él porque lo vio ahí caminando libremente, tranquilamente. Pero sí, así como sucedió en Madera 65, así en Chihuahua hay muchas familias en las integradas, pues, en las que sufrieron en esa época, tanto por el movimiento estudiantil como por los asaltos a los 3 bancos, asalto simultáneo a los 3 bancos aquí en Chihuahua. Fíjate que a mí me llama mucho la atención esto porque, digamos, ahorita le dimos un brinco de 7 años, ¿no? Pero a mí se me hace muy importante que pudiéramos tocar también el tema de la guerrilla de Óscar Eguiarte. Porque ya ves que la guerrilla de Óscar Eguiarte viene del 66 al 69, me parece. Ahí muere Carlos Armendáriz. Había una escritora de aquí de Chihuahua que hizo un libro que se llamaba Morir de sed junto a la fuente. Se apellida Armendáriz ella, que me hablaba mucho de su hermano Carlos Armendáriz, que él cubrió la retirada del grupo guerrillero de Óscar Eguiarte antes de que fueran eliminados ahí en la sierra de Tepozaco, Sonora, me parece. Entonces, bueno, pasando por eso, pasando por el grupo revolucionario 23 de septiembre y llegando después a los asaltos, porque si te das cuenta, continuó, no hubo un brinco, sino que hubo una evolución de la guerrilla en Chihuahua. Y bueno, a mí me gustaría también tocar lo que es el MAR, el Movimiento Armado Revolucionario, ¿no? Que también tuvo sus raíces originadas en el asalto al cuartel de Madera, en el 65. Pero fíjate que sí es muy importante que pudiéramos comenzar a darle forma a ese documental, porque yo creo que hace falta que esos testimonios que ustedes tienen puedan ser parte de una historia de vida que se contara a nuevas generaciones. Y como te digo, para que entiendan los motivos que existían en ese entonces y que esto no vuelva a pasar, ¿no? Que se puedan evitar este tipo de situaciones por la injusticia cometida en contra de las mayorías. Mira, sería interesante también, Juan Carlos, que consiguieras a Francisco Pizarro. Él está vivo todavía y fue parte de esos asaltos. Él se fue a Cuba y luego regresó ya cuando se calmaron las aguas. Entonces es licenciado, él lo puede conseguir. ¿No es el del café que está ahí enfrente de Galerías? La verdad no sé, yo lo vivo en Face, pero la verdad no sé exactamente a qué está dedicando. Sí, me parece que sí fue Pizarro. Pero él escribe. Yo he platicado con él. Escribe en los periódicos. Sí, es él. Sí, es. Fíjate que yo platiqué con él, pero pasa una situación. Cuando yo contacté a Gaitán, a Salvador Gaitán, para el documental de Madera 65, se me escondió como 2 años o 3, porque me decía que sí, pero no me decía cuándo, porque yo siento que son temas que todavía calan en el recuerdo de las personas. Entonces, yo creo que si hubiera, pues, de parte de las personas, ustedes que se conocen, ustedes que son dueños de la historia, si hubiera un consenso para que se animaran todos a dar un testimonio y poder hacer este documental, ¿no? Que, como te digo, o sea, son cosas que ya pasaron, pero que cuando pasaron sucedieron por algo, ¿no? Sería algo también reivindicatorio para las personas que murieron en ese entonces, como Avelina Gallegos y las personas que fueron torturadas. Así es. Entonces sí sería muy importante que hubiera un consenso de todos los compañeros que estuvieron involucrados para poder realizar este documental, ¿no? Por ahí en Monterrey tenemos un contacto que nos va a conseguir también algunas entrevistas con personajes que estuvieron ligados directamente en este movimiento. Disculpe en el MAR principalmente. Disculpe que interrumpa. Sí. Soy Cervantes. Mire, hay otro de los participantes que también participó en ese movimiento de los asaltos del bancario del 72. Se
se llama Rosendo Muñoz Colomo, todavía existe. Él es diputado federal, sí, fue político, licenciado y llegó a ser pues, muy político. Se llama Rosendo Muñoz Colomo. Todavía vive y es de los grandes movimientos de ese movimiento. Ajá. Pues fíjate que sería muy conozcan. importante conseguir todos estos testimonios. Porque, como les digo, o sea, desgraciadamente nosotros no tenemos una fecha de caducidad como seres humanos, ¿no? Y sería muy importante que pudiéramos realizar esos trabajos para que, ¿cómo decirte? Para que la gente primero que nada conozca su historia y podamos entender los procesos históricos en los que la sociedad se ha visto inmerso, ¿no? Porque desgraciadamente la historia oficial no nos habla de las luchas sociales que nos han dado las libertades que tenemos actualmente, ¿no? Y nosotros, si no contamos nosotros nuestra historia, nadie lo va a hacer. Madera 65 fue una historia que ni siquiera Clio la ha querido contar, porque hay muchos intereses de por medio todavía. Sin embargo, se nos va la gente y perdemos la oportunidad de recoger esos testimonios tan valiosos que nos pueden ayudar a entender los procesos democráticos por los cuales ha transitado nuestra sociedad, ¿no? Y que han impactado a nivel nacional, no solamente en las comunidades de origen. Muy bien, a ver si hay alguna otra opinión, pero bueno, de cualquier manera quiero agradecer a algunas de las personas que no se hayan conectado y que lo hicieron ahora. Llegamos a 39 participantes. Ya le agradecí a Alberto Lara, Joel que está por ahí, Clara, no vienen sus apellidos, pero Luis Carlos, Margarita, Rosalilia, José Luis Guzmán, gracias. El señor Gómez, Roberto Ramírez, Olivia Carrillo, que ya se había conectado en otras ocasiones anteriores. Mónica, el profesor Max, Andy, que está en Madera, José Gerardo, Guadalupe Garrido, Viridiana, Eduardo Gómez, Liliana Ramírez, Aline, desde Xochimilco, Hugo Alejandro, Saúl Cifuentes, Reyes Domínguez, no sé si esté todavía por ahí. Reyes Domínguez es homónimo de la gente de Tomochi, que era cuñado de Cruz Chávez. Pero bueno, el Arqui está por ahí, José Duarte. Comentarles y decirles que tenemos una página que en Facebook, que en redes, que es Grupo de Historia del Parque Revolución Oficial. Originarios, ya estamos construyendo una lectura que hable sobre los pueblos originarios. Queremos decirles que Madera es parte de nosotros. Nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a esa parte fundamental. A mí me tocó escribir un libro de 18 cuentos en realismo mágico, como mi maestro Carlos Montemayor me enseñó, que es una alborada para Miguel y que trata la básica historia de Madera desde otro ángulo. Y ese es mi primer libro que yo escribí. Estamos a sus órdenes. En el Face es Proyecto Cultural Revueltas, así, que está inspirado en los hermanos Revueltas Sánchez, que es Rosaura, la actriz, que estuvo con Bertolt Brecht, que estuvo defendiendo la Bahía de Cochinos. José Revueltas, nuestro escritor extraordinario. Silvestre, el gran músico mexicano que fue hasta la Guerra Civil Española, y Fermín, el gran pintor que llevó la esencia del socialismo a la familia. Este es el Proyecto Cultural Revueltas y les damos las gracias por habernos recibido y estamos en contacto permanentemente. Buscaremos la manera. Eduardo Gómez es parte de la asociación civil también y varios de Chihuahua están en el Proyecto Cultural Revueltas. Tenemos casas de la cultura en Chihuahua ya trabajando en una estructura de cultura del pueblo para el pueblo, desde el pueblo para el pueblo, que es una manera de llevar cultura popular de otra manera, que es primeramente la reflexión y de ahí el desprendimiento de las artes. Es una cosa muy larga que tendríamos que platicarles, pero ese es el Proyecto Cultural Revueltas. Va a estar aquí esta semana
el historiador Pedro Salmerón, que viene para reconstruir el documental John Reed en México, pero en Chihuahua no hemos podido penetrar para que nos ayuden a todo lo que se va a construir en esta historia. Le pedimos al grupo que nos aliente, que divulgue por ahí lo que se va a hacer. Él estaría en Ojinaga, en Chihuahua y en Jiménez, que son las partes fundamentales donde estuvo John Reed, donde escribe su México insurgente. Y luego ya la parte de la guerra le va a tocar acá en Durango, en la comarca lagunera sobre todo. Y va a estar pues Pedro Salmerón, y si quieren podemos hacer un contacto para que lo entrevisten y puedan comentar algo y lo puedan sacar algo de John Reed y la División del Norte en estos días. Muchas gracias. Gracias, José Gerardo. Claro, nosotros por ahí nos contactamos ahí a través de la página, o si gustas, por favor, anotar aquí el teléfono para dejarlo registrado. Porfas. José Gerardo. José Gerardo Alvarado. Sí. Les doy el mío porque no traigo donde anotar. Ok. 8711 sí. 58 12